Gracias por acompañarnos en esta entrevista especial. Aquí en el canal 28 se encuentra con nosotros el precandidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura, el senador con licencia Javier Corral, a quien le agradecemos una vez más que nos acompañe aquí en el foro del canal 28. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Sergio. En primer lugar, pues un saludo a ti, a tu hermano, un abrazo solidario. Gracias. En este momento tan difícil. Y bueno, pues contento de estar aquí en Canal 28. Pues ya estás en este proceso electoral, ya estás inmerso. Aquí en el canal nos quedamos con aquel interés manifiesto de entrar al proyecto, al rumbo a la gubernatura. Y si nos puedes decir en este momento en qué punto estás. Bueno, estoy realizando una precampaña como precandidato único, toda vez que una vez que se abrió el registro, fui el único que se registró ante la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional. Hicimos un acuerdo político muy importante que ha privilegiado la unidad del partido para salir juntos a dar la batalla por Chihuahua. Y he recibido el apoyo, la solidaridad, el respaldo de los compañeros aspirantes que estuvieron conmigo en el proceso de selección que abrió el partido y que se definió al final de cuentas con base en dos estudios, dos mediciones, una encuesta abierta a la ciudadanía y una consulta directa a los militantes del partido. Esta forma de llegar a la precandidatura, Javier, ¿tú la consideras que es democrática? ¿Está dentro de los cánones de la participación interna del PAN? El proceso extraordinario de elección de candidato por designación de la Comisión Permanente está previsto en el estatuto. Y los estatutos es una expresión del partido en una Asamblea Nacional, además validado por el INE. Pero aquí hay que decirlo también con toda claridad, Sergio, no es una designación discrecional en términos del dirigente del partido. ¿No fue el dedazo, como se dice ahí? No, porque además, debo decir, estuvimos 6 apuntados que nos sometimos a un proceso de medición, que nos pusimos de acuerdo incluso en la forma en que íbamos a leer las encuestas integralmente, y en donde hubo valoraciones distintas, obviamente una ponderación sobre la encuesta, pero también otros factores importantes como trayectoria, oportunidad política y algo que es muy interesante de este proceso que abrió el PAN, impacto en redes sociales. Hubo un estudio que el propio partido a nivel nacional produjo sobre impacto en redes sociales, tanto en términos de seguidores como de la opinión de las redes sociales en los distintos mensajes, chats, posteos que uno realiza. Y digo que es un elemento muy interesante porque evidentemente el PAN lo que ha hecho en este proceso es sentar un precedente muy importante para futuras designaciones de candidatos o de precandidatos. Tan es así que quienes aspiraron a la candidatura del partido, al final del ejercicio, pues quedaron conformes y se sumaron a nuestra precandidatura. Aunque tenemos la excepción de Jaime Beltrán del Río. Él había desertado desde el principio, Sergio. Beltrán del Río, incluso yo se lo dije a él, me daba la impresión de que él estaba participando fundamentalmente para descalificar cualquier resultado que fuera. Incluso no le veía yo realmente interés en ser candidato. Pero está en el PRD, pues ¿cómo no va a tener interés si ahora lo vemos buscando la candidatura en otro partido? Porque ahora creo que también sabe las posibilidades que tiene el PRD. Obviamente por el PAN hubiera tenido muchas mayores posibilidades. Está bien posicionado en Delicias, pero él siempre descalificó cualquier procedimiento. Incluso se hacía un acuerdo y salíamos de la reunión en donde él había dado su anuencia y luego descalificaba. O incluso cuando nos reunimos con el presidente nacional del partido, con Ricardo Anaya, con Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, e hicimos el acuerdo de qué empresa encuestadora, cuál iba a ser el cuestionario y en qué fecha se iba a realizar la encuesta. Habiendo aceptado todas las condiciones,
días posteriores, convocó una conferencia de prensa para retirarse del proceso porque anticipó que iba a haber un dedazo. Sin embargo, estas voces, incluida la de Jaime Beltrán del Río, no han hecho mella en términos reales en el panismo. El panismo está unido. ¿Por qué fue Javier Corral? O sea, ¿cuáles son los elementos? Porque su trayectoria es conocida, las expectativas de la población hacia ti pues también son de sobra conocidas, pero ¿cuáles son aquellos elementos definitivos que dijeron que sea Javier Corral el abanderado del PAN a la gubernatura? Bueno, ¿Qué fue lo distintivo? Sin duda, la posición que tengo en las encuestas, no solamente en la que hizo el Comité Ejecutivo Nacional para este proceso, sino en varias de las encuestas que estaban circulando, información que nos llega incluso pues, de otros ámbitos, de otros partidos. El PAN tomó muy en cuenta ese posicionamiento de preferencia electoral que yo tengo entre la sociedad chihuahuense. Resulté el mejor posicionado, no solamente entre los aspirantes del PAN, sino incluso con una clara ventaja sobre el candidato del PRI Verde, Serrano. Ya ha medido incluso Barraza como candidato independiente. Esa encuesta pues, fue muy sorpresiva para el PAN nacional, por cierto, no tanto para mí. Yo ya venía registrando los números de varias encuestas que me colocaban en muy buen lugar, en la preferencia del electorado chihuahuense. Otro elemento que fue muy importante... Perdón que te interrumpa, en cuanto a las encuestas hay quien dice, bueno, pues se mandan a hacer a modo. A lo mejor el Partido de Acción Nacional manda a hacer una encuesta y direccionó de alguna manera las preferencias hacia determinado precandidato. ¿Sería de alguna manera, tú que respondes a esas inquietudes? Yo te digo que la empresa encuestadora la escogimos los aspirantes. El Comité Nacional nos propuso, Ricardo Anaya nos propuso 3 o 4 empresas. Nosotros, los aspirantes, para darnos certeza del ejercicio, escogimos a una de ellas. Y debo decir que incluso se nos ofreció una encuesta espejo para efectos de cerciorarnos de la objetividad del trabajo realizado. Todos estuvimos de acuerdo en la empresa seleccionada. Bueno, pudimos opinar incluso sobre el formulario, el cuestionario. Y luego nos pusimos de acuerdo de cómo leer los resultados de la encuesta. Porque no solamente se trata de posicionamiento, preferencia electoral, sino también los positivos que hay en términos de la población, buena imagen o mala imagen. Y bueno, yo obtuve muy buenos números en esa encuesta. ¿A qué te refieres con esos buenos números, tanto al interior como al exterior? O sea, más de la mitad de la... ¿Esa fotografía qué reflejó cuantitativamente hablando? Más de la mitad del panismo quería que yo fuera el candidato a gobernador. O sea, se estaba reflejando evidentemente en la militancia un deseo también de la ciudadanía. Porque también en términos de la ciudadanía, en el ejercicio yo resulté con 6 puntos arriba de la alianza PRI-Verde con Serrano. O sea, ya en lo externo. Ya abierta a toda la ciudadanía. 6 puntos arriba. Incluso en Juárez le gano a Serrano. Okay. En Juárez le gano, porque tiene muy mala imagen en Serrano, en Juárez. Ha hecho muy mal papel como alcalde y por supuesto que lo identifican pues, como un enviado del gobernador Duarte, una pareja, ¿no?, en términos de su sociedad política. ¿Eso lo definió también? ¿Es tu interpretación o salió No, en las esa es una encuestas? interpretación mía, Okay. porque también hay que decirlo, la encuesta refleja un malestar generalizado de la población. Como en ninguna otra entidad, aunque a nosotros el encuestador nos dice que eso solo tiene similitud en Veracruz, con el otro Duarte, por cierto, mira, son los Duartes, ¿no? Sí. Dicen que ese nivel de malestar y de reprobación que tiene el gobernador de Chihuahua solo tiene un símil en todos los procesos locales que están en marcha, que es en Veracruz, un nivel de repudio, de rechazo. Obviamente,
también toca las filas del PRI, porque te das cuenta que hay un filón en los que se declaran con identidad priista, no tanto en los que se dicen muy priista o priista, sino en los que dicen algo priista. Ahí tú ves pues que hay una gran inconformidad también para el gobernador y que hay una opción por nosotros. Entonces, Serrano en los últimos días, como un propósito, imagino, mediático y de política de su campaña, se está deslindando de César Duarte. Dice, yo no le debo nada a él, no tengo compadres, etcétera. Él habla de que su candidatura va sin el apoyo y la anuencia de Duarte. Pues es una estrategia de deslinde, desvinculación, pero es absolutamente engañosa, es falsa. La gente no se deja engañar. Serrano fue diputado por Duarte, presidente municipal por Duarte, y esta candidatura se la debe a Duarte. Es evidente que convenció Duarte a Peña de que él podía sacar la elección por él mismo y sin tomar en cuenta otros liderazgos del PRI que evidentemente apuntaban a una mejor posición. Yo realmente, bueno, no quiero hacer una descalificación personal a Serrano, pero evidentemente yo esperaba que el PRI fuera a salir con una candidatura de mayor peso, de mayor experiencia, de mejor imagen. ¿A quién hubieras visto tú como un contendiente quizás más riesgoso, más peligroso de los priistas? No riesgoso ni peligroso. Yo externé en alguna ocasión que evidentemente me parecía que el PRI tenía en Graciela Ortiz a un personaje pues con mucha experiencia, con mucho manejo, una mujer muy preparada. Hemos tenido diferencias en el Congreso, pero yo no puedo dejar de reconocer, porque la conozco hace muchos años, a Graciela, desde que fuimos compañeros diputados locales. Bueno, yo esperaba que por ahí se decantara esa decisión. Obviamente tengo relación también con Lilia Merodio, pero sabía un poco más de la inquina del gobernador hacia ella, de sus malas expresiones hacia ella, porque Duarte ha hecho, se ha pasado de la raya, ¿no? Y a su propia gente, a sus propios correligionarios, les ha cargado la mano, los ha insultado, los ha atropellado. Entonces, bueno, yo sí esperaba otra cosa. Teto Murguía también estaba bien posicionado en el Estado, pero evidentemente el flanco de Juárez lo debilitaba. Obviamente, pues si yo hubiera podido escoger, pues hubiera ratificado la decisión de Peña, ¿no? Claro. Que fuera Serrano. Serrano está ligado a Duarte. Su desempeño ha dependido del gobernador. Eso lo sabemos quienes conocemos la trayectoria, tanto en el Congreso local como su papel en Ciudad Juárez. Javier, ¿y no hay un encono ya personal entre César Duarte y Javier Corral por las expresiones que se han dado? Inclusive, pues vuelve el gobernador otra vez a reiterar la situación de tus hermanos y dice, están en la cárcel, o sea, habla un tiempo es un presente y vuelve a utilizar este recurso. Bueno, Duarte, para mi fortuna, no tiene ningún otro argumento o cosa que criticarme. Trae el tema de mis hermanos con frecuencia, incluso contando mentiras, mintiendo abiertamente, como él sabe hacerlo, porque es un mitómano, el gobernador de Chihuahua, porque así como dice que firmó un fideicomiso por 65 millones sin leer, y que además pone su machismo como garantía, ¿no?, a lo macho que no la leí, también dice que mis hermanos están en la cárcel. Pues es una mentira, mis hermanos. Esto pasó en el caso de uno de ellos hace 15 años y en el caso del otro hace 17. Y por supuesto que no son narcotraficantes. Un hermano mío tuvo un problema financiero en el banco que trabajaba. Y también debo decir que mi otro hermano, Raúl, efectivamente fue detenido pasando un paquete de marihuana en el puente y pagaron los dos sus errores y los delitos que cometieron. Y lo pagaron y están trabajando ahora y son mis hermanos. Tampoco voy a responder de la conducta de mis hermanos. No se responde ni siquiera por la conducta de los hijos a veces, menos de los hermanos.
Pero Duarte tiene una cortina de humo y cada que puede la saca y dice, están en la cárcel. No es cierto, ellos ya pagaron sus condenas. El único que anda suelto es César Duarte, pero pronto lo vamos a agarrar, porque no se trata de una venganza personal. Eso ha preocupado a algunas personas, porque dicen, puede traer Javier Corral, cuando esté en su campaña, una campaña de odio, una campaña de denostar al gobernador por hacerlo como un recurso para ganarse simpatía, aprovechar la inconformidad. Fíjate que yo vengo desprovisto de fobias personales. Incluso a mí Duarte, más que un sentimiento de rencor o de odio o de revancha, me produce vergüenza, porque nunca en la historia de Chihuahua habíamos tenido un gobernador de tal cinismo político, de tal desfachatez, y sobre todo un ambicioso, vulgar, que ha querido tener todo el poder y hacerse del dinero de cualquier forma. No es un asunto de revancha personal, no es un asunto de venganza, es un asunto de justicia. Tenemos que acostumbrarnos a que en México haya antecedentes de castigo ejemplar a la corrupción política. Y por supuesto que ese es uno de los temas fundamentales del país, porque la corrupción política, pues no solamente es que se enriquece unos cuantos o uno, el problema es que empobrece a los demás, porque ese es dinero que puede irse a muchas áreas de oportunidad para la gente, porque el que roba desde el cargo público en realidad está quitándole oportunidades de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura, de seguridad, de becas a los jóvenes. Por eso yo sí soy un convencido de que sin cacerías de brujas, como se dicen, o de revanchas políticas, en México sí debemos establecer, Sergio, un antecedente que simbre al país. Porque lo que más afecta es la impunidad. Es ver cómo los gobernadores endeudan a los estados, le meten la mano al cajón y pueden irse con tal tranquilidad. Entonces, por supuesto que no deben preocuparse, porque no lo hago desde un punto de vista vengativo. Yo creo en un gobierno que combata la corrupción. Si en mi gobierno alguien no da el ancho por ineficiente, por omisiones, lo voy a despedir. Pero si alguien le mete la mano al cajón, lo voy a meter a la cárcel. Así sea del PAN. Porque los ladrones no deben estar en el gobierno. Los ladrones deben estar en la cárcel. Pero ahora resulta que el hacer justicia en ese sentido significa revancha o venganza. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado también a la impunidad. Y creo sinceramente que el caso Chihuahua le va a servir a todo el país. ¿Cómo evitar que se repitan esas mismas experiencias en una administración si tú llegas a ganar? ¿Cómo evitar esto del quinquenio o el 10 o el 15% a las convocatorias, las preferencias en los contratos, etcétera? ¿Cuáles serían? Bueno, lo primero empieza por el gobernador del estado. Lo primero, dicen que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y el primer ejemplo que se debe dar es el del gobernador. Los chihuahuenses deben saber cuál es mi patrimonio al entrar y cuál es mi patrimonio al salir. Yo voy a dar a conocer mi declaración patrimonial, mi declaración fiscal y los posibles conflictos de interés que tenga, que también lo adelanto, no creo tenerlos, porque mi actividad de ingresos personales es fundamentalmente, académica, ahora en receso, y editorial. Mis ingresos los puedo transparentar, lo que yo recibo en términos editoriales mensualmente. Tengo un muy buen contrato en el Universal, espero mantenerlo. Me estoy dando tiempo para mantener ese ingreso, sobre todo ahora que estoy con licencia en el Senado. La gente va a saber cuál es, primero, el origen de mi patrimonio y lo voy a transparentar.
Pero de repente se dan gavillas en el gobierno. De repente a lo mejor el gobernador está... No, pero lo voy a exigir de todos mis colaboradores. Ajá. A ver, yo voy a exigirlo de todos aquellos que tengan una área de responsabilidad importante en el gobierno, secretarios, subsecretarios, directores generales, que den a conocer su declaración de bienes. Y tenemos que crear un sistema de rendición de cuentas, que no solamente es transparencia, acceso a la información pública, sino una auditoría social, a través de un observatorio ciudadano que tenga participación efectiva en el gobierno para cuidar y certificar procesos de licitación pública, tanto de obras como de servicios. La relación de compras entre proveedores y autoridad. Donde esté sector privado, sector social. Donde esté sector privado, sector social, donde estén organismos de transparencia. Debemos hacer el convenio más importante que se haya hecho en el país con Transparencia Internacional para que nos permitan certificar los procesos de proveeduría y de licitación de obras y servicios del gobierno de Chihuahua. O sea, que cada contrato, cada compra esté con la objetividad y con la transparencia debida. Y además al público, o sea, que se puedan escrutar publicidad y que se puedan consultar. A ver, ¿por qué no se puede consultar un contrato de obra, las condiciones, las cláusulas en las que los inversionistas o los contratistas, los constructores se comprometen a cumplir y las erogaciones que va haciendo el gobierno de Chihuahua? Pero más que eso, lo que tenemos que hacer es poner a disposición de todos los inversionistas la información pareja. Tenemos que compartir la información de qué proyectos y qué recursos queremos destinar a ello, incluso hasta para que el gobierno sea advertido en tiempo, oye, aquí no es por donde se tiene que realizar esto, o esta obra no es necesaria, o están haciendo un mal cálculo en términos del monto y de tiempos, en fin. Hay que poner incluso antes las cosas sobre la mesa. Aunque esto es una autodeterminación, es decir, al interior de lo que puede ser, si así da las votaciones, tu gobierno, pero hay que ver que quien tiene la responsabilidad de auditar, pues es el Congreso. Es el Congreso, pero a nosotros el Congreso no nos va a ganar la batalla en términos de fiscalización. Es mucho mejor prevenir que ser sancionado por la fiscalización posterior de la cuenta pública. Porque luego ahí también hay mermas al patrimonio del Estado, pues sí, sale que fulanito de tal allá en una dependencia se llevó cantidad de dinero o se ejerció mal una atribución o de manera ilegal se otorgó un contrato, porque la rendición de cuentas hay que llevarla a un ámbito en el que no solamente tengas acceso a la información. La rendición de cuentas no solamente es con relación también a recursos y la honestidad de su manejo, sino cómo ejerces las facultades y las funciones que la ley te da para determinadas decisiones. Cómo otorgas un permiso, a quién le concedes permisos de transporte, cómo ejerces las atribuciones. Hay que transparentar eso, que es tan importante en un sistema de rendición de cuentas. ¿Y abrirías tu gobierno en un momento dado a los plebiscitos, a los referéndum, a las consultas populares? Yo soy un convencido de las formas de participación directa de la ciudadanía. Y por supuesto están aquí en la legislación la posibilidad de hacer consultas populares, pues cuando las materias de entrada signifiquen divergencia social. Cuando tú ves con claridad que hay un consenso, pues implementas la obra, generas la ley, la política pública. Por ejemplo, en el caso de Vivebus, ¿qué hubieras hecho tú de ser gobernador? Vamos a plantear esta hipótesis. A ver, lo primero que hay que hacer con el Vivebus es que la implementación, que es su principal problema, pues debió haber sido consensado con los concesionarios, con los transportistas y con los distintos sectores sociales que intervienen en el Vivebus. Ante tal rechazo, ante tal fracaso, yo podría haberlo hecho, ahora lo voy a hacer. Yo hubiera hecho, digo, ahora lo quiero hacer. Consultar a los ciudadanos si mientras rediseñamos el Vivebus, que lo primero que hay que hacer es cambiarle de nombre, ¿sí? Si mientras lo rediseñamos nos regresamos al sistema anterior, a alimentadoras efectivas hasta el centro de la ciudad, que eso es lo que está generando el mayor problema.
y obviamente consultar las mejores formas de aplicación no de precio, porque eso nunca la gente lo va a admitir en una consulta popular, pero sí, por ejemplo, en términos de el diseño de las rutas. Eso es fundamental, involucrar a las personas, a la gente. Yo creo en los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, creo en los consejos de política social y económica, en donde los ciudadanos, a través de organizaciones o a través de personas, de profesionistas, de expertos, aconsejan al gobierno, participan en la evaluación, en el seguimiento de los planes y programas. Un gobierno debe salirse en la era democrática moderna de algo que fue una premisa que parecía muy democrática, el gobierno para el pueblo. En realidad no debemos de gobernar para el pueblo, sino con el pueblo. La gente tiene incluso las mejores soluciones. Frente a problemas tan lacerantes y retrasos tan continuos o continuados, tiene la solución más inmediata, y el sentido común de la gente es a veces la mejor fórmula para solucionar el problema. Javier, si nos permite, vamos a ir a una pausa. Sí, cómo no. Y regresamos Por supuesto que en un momento aquí a la entrevista aquí en el Canal 28. Regresamos en un momento. Estamos platicando con el precandidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura de Chihuahua, el senador con licencia Javier Corral, quien nos acompaña en los estudios del Canal 28. La sociedad está ávida de que sea escuchada, y que no nada más sea escuchada, que le hagan caso, como tú dices, en la sabiduría que tienen en cómo resolverse los problemas. Porque hay problemas, como tú lo dices, del vivebús, un problema muy sentido, el problema de las fotomultas, el problema del suministro de agua, en fin, una serie de temas que se van acumulando y que despiertan la preocupación y la expectativa de que al cambio de gobierno se solucionan estas situaciones. Yo voy a hacer un gobierno de puertas abiertas. Vamos a abrir las puertas del Palacio Estatal, que han estado cerradas todos estos años. Vamos a abrir las ventanas del Palacio de Gobierno. Vamos a reinstalar el contacto directo con los ciudadanos para escucharlos en audiencia. No importa que sea larga la fila y que nos tardemos los días que sean necesarios, voy a escuchar a la gente y la voy a escuchar en sus problemas personales y familiares y sociales, porque así resulta esa audiencia. Y no será una moda, porque de repente los políticos, y perdona que te ponga en este esquema, dicen al inicio la expectativa, los voy a atender, los voy a seguir, hacen las audiencias y luego de repente dicen, no, pues ya para qué vamos a los 3, 4 meses o al año, las eliminamos y seguimos gobernando con el mismo librito de siempre. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, abrir las puertas del palacio, recibir a la gente, escucharla, darle seguimiento a sus peticiones. ¿Qué más tarea puede hacer un gobernante o un chihuahuense que llega a ser gobernador si no es de entrada escuchar a su pueblo? O sea, ¿qué otra oportunidad te puede dar la vida que poder ayudar a la gente, entender sus problemas, generarle, pues a veces por lo menos una esperanza? A veces no puedes resolucionar todo, pero sí orientar incluso a la gente en muchas de sus cosas. Porque para la gente el problema que tiene es el problema más importante de todo el mundo. Su problema para ellos son lo más importante. Y a veces mucha gente solo quiere ser escuchada. El poder, dijo Duarte en el primer minuto de su toma de protesta, es para poder. Y desde ahí estaba dibujado el desastre. El poder es para servir. El poder es para ser amigos. Es para trascender en el buen concepto de la ambición política
que es trascender en la historia, que pudiste ayudar a tu gente, que te dieron la oportunidad de servir y de construir una carretera, un hospital, de mejorar la escuela, de mejorar el servicio de salud, que tus paisanos no se mueran por una enfermedad que es curable. Entonces, no será una pose. Yo he dicho incluso que me gustaría reinstalar el miércoles ciudadano que Pancho Barrio tuvo. Como me gustaría reinstalar, por ejemplo, el jueves campesino de don Manuel Bernardo Aguirre, que puede ser un jueves de sectores, de agrupaciones, de gremios, de asociaciones. Yo era muy niño cuando conocí a don Manuel Bernardo Aguirre, el gobernador de Chihuahua, que gobernó de 1974 a 1980. Lo conocí en un jueves campesino. Me trajo don Aurelio... ¿Tendrías qué, 10 años o qué? 11 años. 11 años, ¿no? Me trajo don Aurelio Páez Chavira, que periodista parralense, y me presentó con Sánchez Gallo, Alfonso Sánchez Gallo, prensa, que era de prensa de don Manuel, ¿no? En el segundo trienio de don Manuel. Ahí lo conocí yo y me llamaba mucho la atención ver esas filas enormes de gente del campo buscando al gobernador y planteándole las cosas, y don Manuel viéndolos y hablándoles por su nombre a varios, y incluso largo tiempo ahí escuchando las cosas, y luego al rato los corregía, ¿no? No es cierto, porque es así, ya lo hicimos, y en fin. Esa debe ser la primera actitud que debe tener un gobernador. Pero quiero decirte que esto que nos estás diciendo se queda marcado más, tiene más valor que si vas con un notario y lo dices, porque estás diciéndolo en público y se queda grabado, y todo esto que te estás comprometiendo, pues queda en redes sociales. Pero además, déjame decirte, la gente me conoce. Digo lo que pienso, digo lo que siento y lo hago. A lo largo de mi vida he tratado de mantener una consistencia, una congruencia entre el decir y el hacer, el pensar. Y además porque vengo con todas las ganas de hacer las cosas muy bien y de trascender. Quiero ser un buen gobernador y quiero ser uno de los mejores gobernadores de Chihuahua. Estoy preparado para ello. En el 2004, pues sí, también estaba preparado, pero ahora estoy mucho más. Y además, lo digo sinceramente por lo que me preguntabas ahorita, vengo con alforjas llenas de propuestas, de ideas y de una actitud echada para adelante. Entonces, pero habrá mecanismos de vigilancia, de fiscalización. Los propios medios de comunicación, ustedes mismos, claro, serán los encargados de recordar y de decir, hubo tal compromiso. Como se dice ahí, hay que respetar al mensajero, no sí, mandarlo claro, al paredón, ¿verdad? No, es que también en esto ha sido una época también muy oscura. Dije hoy en la mañana, en un encuentro con periodistas, que en mi gobierno los medios de comunicación gozarán de una libertad que jamás han conocido, desde el poder, y un respeto absoluto a su actividad, y una transparencia en los apoyos, en el recurso que el gobierno generará hacia los medios de comunicación, y que destinaremos lo que realmente haya que destinar a comunicación social, sin la idea de control o de tener sometidos a los medios de comunicación o utilizar el presupuesto público como lo ha usado Duarte, como un tirano que tiene una zanahoria o un garrote. ¿Te portas bien? ¿Un contrato o un garrote? ¿Te portas bien? Ahí te doy publicidad y contratos y esto y lo otro. ¿Te portas mal? Te lo quito. ¿Y no temes en cierta manera que haya alguna reacción de estos medios, como por ejemplo en Nuevo León con el Bronco, que no siguió con las prebendas a los grandes
consorcios televisivos y que vino una andanada de críticas o cuando menos una política de descalificación al gobernador entrante? Nosotros vamos a plantear un sistema muy transparente de asignación de gasto público a medios de comunicación. Yo no creo, sinceramente, que podamos eludir o que podamos prescindir de una política de comunicación en términos de publicidad del gobierno, pero tiene que ser realmente una política racional. A ver, Chihuahua es uno de los estados, Sergio, que más gasta en términos de comunicación social. El gobierno de Chihuahua destina casi 1,000 millones de pesos al año en medios de comunicación. Imagínate lo que podemos hacer con 1,000 millones de pesos al año. O sea, en salud, en becas, en un programa de urbanización para ciudades medianas o grandes de Chihuahua en términos de pavimentación, de alumbrado público, cómo podríamos resolver temas fundamentales como agua potable, alcantarillado, necesidades básicas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer pues, es efectivamente racionalizar esos recursos. Además el gobierno no tiene por qué andar promoviendo la imagen personal del gobernador, ni gastarse en esa publicidad que está orientada a vender los logros de lo que es su deber. La comunicación social debe estar orientada realmente a campañas educativas, de orientación social, de asistencia social. Y de repente no tendríamos la noticia o la percepción de que en caso de que llegaras a la gubernatura, pues que ahora se le ocurre a Javier Corral ser candidateable a la presidencia de la República y ahí anda invirtiendo en medios nacionales y se mantiene el 50% o más del tiempo cabildeando en México, en los esquemas del poder político, y pues descuida a Chihuahua. Bueno, la verdad es que cada quien sabe sus posibilidades y sus aptitudes. Ni me considero presidenciable y sería un despropósito como el que está haciendo, por ejemplo, el Bronco en Nuevo León, o como el que hizo Duarte, que desde su primer año ya tenía aires de una grandeza que no se le sabía por qué. Bueno, hasta Beltrones quiso competirle la presidencia nacional del PRI, ¿no? Y lo que está haciendo el Bronco, ya tiene la mitad del tiempo promoviéndose en los estados, quiere formar un nuevo partido que se llama el de los Independientes, para promoverse a la presidencia de la República, incluso metido en el proceso de Chihuahua, con recursos del gobierno de Nuevo León. Hay que tener atención en este dato que te estoy dando. Y ya tenemos incluso alguna información importante sobre ello. Sería un absurdo plantearnos una lucha como la que estamos planteando para luego dejar abandonado al Estado por la sucesión presidencial. Lo que sí digo es que los candidatos a la presidencia de la República en el 2018 van a tener la garantía de que en Chihuahua habrá un terreno de neutralidad política, de respeto a las campañas. No vamos a permitir que se usen recursos públicos para apoyar a ningún candidato o candidata, así sea del PAN o de cualquier otro partido. Deben saber que en Chihuahua el gobierno respetará la vocación, voluntad política, ideología de los trabajadores del gobierno de Chihuahua. Y aprovecho para dirigirme a los burócratas del gobierno del Estado. Ya les están llenando la cabeza, ya los tratan de envenenar, diciéndoles que si yo llego al gobierno de Chihuahua, los van a correr. Y que van a... Los vas a correr. Que los voy a correr. Sí. Y que están arriesgando su trabajo. La cantaleta de siempre. Yo debo decir que en las dos ocasiones, que he sido senador de la República o diputado federal, he trabajado con el personal de las comisiones legislativas de otros legisladores, incluso de otros partidos.
del PRI o que han presidido otras comisiones. Por supuesto que los burócratas de Chihuahua deben saber que tienen garantizado su trabajo. Y no solo eso, que tendrán el respeto del gobernador. Porque ahí hay gente muy valiosa, de muchos años de experiencia, que nos van a ayudar a decirnos cómo hacer mejor las cosas, dónde corregir, incluso que nos van a advertir dónde están fugas o problemas. Cuando llegó Pancho Barrio al gobierno de Chihuahua, lo primero que hizo fue respetar a toda la base laboral del gobierno del Estado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que hubo una armonización, una sintonía, y muchas de estas gentes que se quedaron en el gobierno de Barrio y que venían de otras administraciones, fue un personal altamente calificado, y debo decirlo, vino otra administración y los corrieron del PRI. ¿Y qué con el sector magisterial? Los profes tendrán garantizados sus derechos laborales y sus conquistas salariales y, por supuesto, los derechos que como mentores tienen. Vamos a trabajar muy de la mano con ellos para aplicar correctamente la reforma educativa y que no se constituya o convierta en el pretexto para nuevos privilegios o nuevas canonjías. A los profesores les digo que yo soy un fruto de la escuela pública. Yo fui a la primaria pública 18 de julio, a la secundaria pública federal número 1 del Parque Borunda. Estudié la preparatoria en la del Chamizal por cooperación pública y fui a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a la Universidad de Sinaloa, a la UDO. Soy fruto de la escuela pública y sé el valor del profesor en la construcción de una sociedad justa, de una sociedad informada, de una sociedad solidaria. Esa concepción que tengo del profesor y de la escuela pública la voy a llevar a la práctica. No para usarlos como carne de cañón para las elecciones, no para pedirles favores político-electorales, sino para que entre gobierno y profesores mejoremos no solo la calidad de la educación, que es un gran objetivo, también la infraestructura, claro, salarios dignos a los profesores. Porque hay un problema también con los trabajadores que cada periodo, cada año los van contratando, y no tienen los derechos laborales ni la antigüedad pues, que deberían de tener ya como gente de... Porque ahora esa es la otra forma de control político, en la medida en que alguien tiene un contrato muy corto y no le garantizan una plaza permanente, sino que siempre va a estar a evaluación o siempre va a estar a revisión de la autoridad, pues lógicamente al buscar su seguridad laboral, pues empieza a haber intercambio de favores políticos. Hay que dar la seguridad. ¿Tú qué harías en ese caso? Hay que dar la seguridad de contratos a los profesores que ingresan con los objetivos de la ley y con los requisitos de la ley, asegurarles su plaza. ¿Y a los trabajadores burócratas de la administración estatal? No deben de tener hay enfermeros contratos, y hay... No debe haber contratos de 6 meses. El peor régimen laboral para un burócrata es un contrato de 6 meses. Ni siente la seguridad, ni hace realmente su trabajo. Es una falta de respeto. Esos contratos. Yo los combatí en el Congreso y particularmente en el canal del Congreso de la Unión. Se contrataba personal por 6 meses. Entonces tenía que haber una renovación periódica. Genera una gran incertidumbre, un mal ambiente laboral. Yo no solamente voy a ir a asegurar las condiciones a los trabajadores. He dicho que vamos a ir a buscar modificar el mercado laboral en general en Chihuahua en términos de ingreso, de empleo. Me lo han criticado que porque dice, no, es que Corral no conoce que el salario mínimo lo ordena el ámbito federal, lo determina el ámbito federal. Pues claro que conozco que el salario mínimo se determina a nivel federal, pero por supuesto que un gobierno del Estado
puede incrementar el salario mínimo en su estado, en su entidad, si modifica la relación del gobierno con las empresas que le contratan, que le brindan servicios, que le concursan obras, con los que se licitan, porque así como imponemos condiciones en términos de derechos humanos o de medio ambiente a las empresas que trabajan con el gobierno, también les podemos imponer condiciones de un salario digno a los trabajadores. Y ahí vas mejorando, ahí vas generando un mercado laboral en ascenso, creciente en ingreso. Porque no se trata solo de más maquiladoras o de más empleos o pleno empleo. Se trata de cómo mejorar los salarios, cómo mejorar el ingreso. No hay mayor frustración para un trabajador que teniendo empleo no le alcanza, no salga de la pobreza. Y las finanzas públicas, con esto de la deuda, con los intereses, ¿alcanzará para lo que pueda hacer un gobernador con todas estas expectativas? Y sobre todo que de repente no lo veamos convertido en un gobernador recaudador que busque cualquier pretexto para cobrar, que si las fotomultas, que si las infracciones, que si las placas, etcétera. Bueno, mira, ¿cómo evitar eso? Hay dos cosas que con toda claridad hay que advertir. No voy a ir a una situación muy fácil en términos del gobierno. Las finanzas de Chihuahua, con todo lo que diga el subsecretario Aportela, que vino más a hacer campaña que a hablar con seriedad, con responsabilidad, las finanzas del Estado de Chihuahua están comprometidas. El presupuesto de Chihuahua está comprometido por el endeudamiento irresponsable, 43,000 millones de pesos. Obviamente también hay que hacer una auditoría muy clara a dónde se fue todo ese dinero. Y por supuesto ahí hay que ir a recuperar lo que se han robado. Porque no se trata solo de meter a la cárcel a la gente, o a los que metieron la mano al cajón, sino recuperar lo robado. Porque son recursos de Chihuahua, claro, que debemos utilizar en otras cosas. Tenemos que ver las formas de, obviamente, renegociar nuestra deuda en mejores condiciones, no comprometiendo los ingresos del Estado. Ahí está Duarte planeando con empresarios de Monterrey cómo venderles las carreteras del Estado para él decir ya, liberé a Chihuahua de la deuda y quitándonos el ingreso del fideicomiso carretero porque las quiere concesionar por secula seculorum, ¿no? Por toda la vida. Esa no es la alternativa. Por supuesto que tenemos que ir a un plan de austeridad, en primer lugar. El gobierno gasta mucho en cosas que no son necesarias. Hay gastos suntuosos, gastos superfluos, hay exceso de gasto en servicios personales, en telefonía, en viajes, en muchas cosas. Tenemos que ir a hacer un plan de austeridad que incluya también salarios eficientes, dignos, pero no salarios insultantes para la población. Y, por supuesto, tenemos que apostar al crecimiento económico y a los ingresos fiscales por esa vía del crecimiento económico para Chihuahua. Tenemos que generar un nuevo modelo de desarrollo en donde el Estado pueda cumplir sus compromisos. Tenemos muchas ideas, incluida la de retomar aquel proyecto que Barrio echó a andar y que era muy bueno en términos del Chihuahua Now, un modelo de desarrollo de la vocación productiva de las regiones, en donde realmente se podía generar una gran derrama, no solamente en términos de empleo, de ingresos, sino de dividendos, porque se planteaban sociedades, empresas medianas, pequeñas, incluso cooperativas, para darle valor agregado a los productos distintos que se generan en Chihuahua. Entonces tenemos que ir a un rediseño de nuestro modelo de desarrollo económico y de las finanzas estatales. Y por supuesto, el dato más importante, vamos a manejar con honestidad los recursos. Los vamos a aplicar y a destinar a las áreas que representen la mayor oportunidad para los chihuahuenses. Cuando uno usa los recursos adecuadamente, digámoslo con claridad, cuando no se roban los recursos de la gente,
rinde. Alcanza para más. Alcanza para muchas cosas. Yo recuerdo a Barrio, con el presupuesto que tenía, incomparable con lo que hoy constituye el presupuesto de Chihuahua, haciendo infraestructura, carretera en la Sierra de Chihuahua. Y sin pedir prestado. Y nunca pidió prestado. A ver, Barrio nunca pidió prestado. Es más, cuando la crisis del 94, recordarás, mientras que todo el país perdía empleos, en Chihuahua se generaban nuevos empleos. No solo se mantenían. La estadística del Seguro Social de aquella época, estoy estudiando ahora una serie de datos importantes porque quiero retomar algunas de esas cosas, hablaba de un incremento de empleos en Chihuahua. Javier, pues yo te agradezco mucho. Mira, hay tantos temas Sí. que yo quisiera platicar, pero bueno, el tiempo se nos ha venido encima y a lo mejor este es un buen pretexto para decirte que regreses próximamente, cuando tu agenda te lo permita, para seguir abordando esto y otros más. Finalmente, ¿qué le dirías a los militantes del Partido Acción Nacional en este proceso de precampaña? Bueno, pues yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho y muy emocionado de abanderar esta lucha, esta batalla, agradecer la manera en que me han recibido, tanto en los actos, en los comités municipales, como en los arranques de nuestra precampaña, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, y la hospitalidad que me han brindado en diferentes casas los panistas, porque he estado visitándolos en las colonias, sellando nuestro acuerdo de unidad. Hemos privilegiado un valor que es estratégico en una contienda electoral, que es el valor de la unidad. Unidos no solamente para tomarnos la foto y salir juntos, sino para volver a hacer cosas juntos. Hemos construido un momento muy esperanzador para todo Chihuahua y no podemos fallarle a los chihuahuenses en esta hora crucial en el que podemos volver a ser dueños de nuestro propio destino y darle mejores oportunidades de desarrollo a todos los chihuahuenses, mejores condiciones de vida. Estoy elaborando una agenda muy intensa, estoy realizando una agenda muy intensa, no me da para visitar todos los municipios del estado. Obviamente estoy mandando saludos a través de las redes sociales, estoy contestando los mensajes que puedo de los compañeros del partido. El momento es clave, vuelve a tocarle a Chihuahua a 30 años de aquella gesta cívica y política del verano caliente, colocarnos de nueva cuenta a la vanguardia del panismo del país. A los panistas les digo que estoy preparado para ser su candidato si la Asamblea así lo ratifica y el órgano del partido también lo ratifica. Estoy listo para ser el gobernador de Chihuahua y regresarles el orgullo de ser panistas, un orgullo que se ha visto deteriorado en los últimos años por fallas, insuficiencias, errores que hemos cometido y de los que yo mismo he criticado dentro de Acción Nacional. Agradezco la generosidad con la que los aspirantes al partido respondieron al proceso, a Juan Blanco, a Carlos Borruel, Tere Ortuño, Carlos Angulo, y por supuesto a los dirigentes y liderazgos distintos del partido que han arropado esta precandidatura. Pues estoy listo para emprender la batalla, estoy consciente del reto, pero no me va a arredrar ni me atemoriza a aceptar y asumir la responsabilidad de gobernar Chihuahua en esta época. Estoy preparado para ello y lo hago con cariño, lo haré con cariño, con respeto por la gente. Javier, pues como siempre, mi agradecimiento por habernos acompañado. No, pues a ti por el espacio espléndido del Canal 28. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.